Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 11 de octubre del año 2019. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 15 al 26. Algunos de ellos decían: Este expulsa a los demonios por el poder de Beelzebul, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: Un reino donde hay luchas internas va a la ruina y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque, como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Beelzebul. Si yo expulso a los demonios con el poder de Beelzebul, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso, ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza del dedo de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado. Ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras. Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita el arma en la que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo, está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama. Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, vaga por lugares desiertos en busca de reposo, y al no encontrarlo, piensa: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra barrida y ordenada. Entonces va a buscar a otros 7 espíritus peores que él, y entran y se instalan allí. Y al final, ese hombre se encuentra peor que al principio. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Espíritus impuros, espíritus angélicos, ¿no es cierto? La creación angélica es anterior a la creación del hombre por parte de Dios, que en definitiva es el creador de todo lo existente. Pero hay ángeles, como vulgarmente decimos, buenos y ángeles malos, así como hay también, lamentablemente, seres humanos que a partir del conocimiento de la palabra obedecen y otros no obedecen, otros se rebelan, otros son pecadores conscientes, en posesión de la libertad que nos da Dios por la revelación de la verdad. Bueno, eligen algo que no es precisamente la verdad, que no es el bien, que no es la vida, eligen otra cosa. Así, por ejemplo, hay ángeles que no eligen el bien. En definitiva, usted me dirá que no eligen la vida. Claro, son obreros de la muerte. Y ese es su oficio. Ese es el oficio del diablo, el príncipe de los demonios. El príncipe de los demonios tiene por oficio hacer caer, hacer tropezar y caer. Ya hemos comentado el diablo y los demonios, aquellos espíritus que los siguen, que carecen de materia, son espíritus puros. Y entonces el pensamiento, si le vamos a adjudicar un pensamiento, simplemente a los efectos de ilustrar un poquito la figura, ¿no es cierto?, del diablo, ¿cuál es? Que el hombre, siendo espíritu y materia, espíritu y carne, no puede adorar a Dios en el cuerpo de su carne. Cuestiona eso. En definitiva, lo que está cuestionando y entendiendo que no es bueno es la creación de Dios. Y en definitiva, por parte del diablo, el imputado, el acusado es Dios, claro está. Pero Dios ha hecho al hombre a imagen y semejanza suya. Dios ha hecho al hombre carne y espíritu. Y esa materia, esa carne, espiritualizada por el amor de Dios,
en la misma creación, cuando Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, es capaz, y está demostrado por parte de los santos del Señor, de los integrantes del cuerpo de Cristo, de la Iglesia de Cristo, que la adoración al Dios verdadero, la única adoración en el amor y la alabanza por parte de las criaturas humanas, es posible porque el mismo Dios lo demostró. Por eso asumió el cuerpo de nuestra naturaleza humana. Por eso hizo la redención y recuperación de la vida en ese cuerpo. Por eso nos dio el Espíritu Santo, para que vuelva la carne, la materia del hombre, a ser verdaderamente lo que Dios hace de él, un templo de Dios, un templo del Espíritu Santo, un templo que tiene como cabeza al mismo Dios. Dios ha divinizado la materia en el cuerpo del hombre. Y lo que Dios se propone lo lleva a su fin porque es la obra perfecta y es de suyo la demostración, la manifestación clara del poder de Dios, del poder en el amor de Dios y de que todo lo que Dios hace se consuma en la perfección, y la perfección es lo que Dios tiene, posee y comparte con todas las criaturas a las cuales ama con el amor con que las crea, por ejemplo al hombre. Bueno, fíjese, acá Jesús está llevando a cabo esta labor, ¿no es cierto?, este testimonio. Expulsaba a los demonios el Señor. El hombre Jesús tiene poder sobre los demonios. Dios le ha dado ese poder. Así como el hombre tiene el poder de superar a los demonios, a los espíritus que tratan de invadirlo, penetrarlo, poseerlo y conducirlo a la comisión del mal. Pero en Dios todo es posible, y con el poder de Dios ningún espíritu que se oponga al bien, a la vida y al amor puede prevalecer. Y que prevalece es Dios. Y Dios nos ha dado su palabra. Y si usted ha recibido la palabra, principio de creación, por la palabra todo es hecho, por la palabra de Dios, y nada de lo que existe existe sin que la palabra haya sido precisamente aquello por lo cual Dios hace, crea, recupera en definitiva, redime y finalmente salva toda su creación. Si usted ha recibido esa palabra, si usted ha sido sembrado por la palabra y usted ha hecho fruto de esa palabra en su boca es lo que Dios ha plantado. Esa palabra es vida. Y cada vez que usted habla, recuerde que es testigo de Jesús, que es testigo de Dios, que usted está declarando y está proclamando la palabra de la vida y está usted compartiendo la vida que Dios ha compartido con usted. Misterio de unidad, sí, claro, misterio de unidad. Dios nos hace, sus manos en nosotros moldean esta naturaleza humana y la hacen a la medida de la perfección con que solamente Dios puede hacer todas las cosas. Los dos brazos, las dos manos de Dios, el Verbo encarnado y el Espíritu Santo terminan de formar, de moldear, de hacer esa criatura perfecta imagen y semejanza suya. Por manera que usted no va a expulsar al mal con un poder inferior al mal. Fíjese, el hombre que está en pecado, digamos, ¿no es cierto?, que ha caído de la gracia original, que ha sido superado en Adán por el diablo que lo tentó y lo hizo caer, ha perdido el poder para poder enfrentar y superar a los espíritus angélicos del mal. Por eso viene Dios a asistirlo. Por eso con el Espíritu de Dios, la palabra de Dios y el Espíritu de Dios puede, si ha hecho frutos de la misma, superar cualquier tentación. Usted en el Padre Nuestro dice, no nos dejes caer en la tentación. Puede superar la tentación, así como nuestro Señor la superó después de los 40 días de estar en el desierto y ser tentado por el tentador. ¿Y con qué poder lo derrotó?
con el poder del mismo diablo. Esto es ridículo. Fíjese que el argumento en contra de Jesús. Claro, usted ve que a medida que Jesús va testificando, va proclamando la palabra, va mostrando claramente a través de manifestaciones de su poder en el amor y su poder en la vida, va manifestando precisamente todo aquello que Dios hace por y para cada uno de nosotros. Va manifestando, va mostrando su poder. Y el poder de Dios en Cristo Jesús es absoluto. Y entonces puede superar la prueba, puede superar la muerte, por eso resucitó. Y el que ha hecho caer en muerte al hombre, al primer hombre, aquel que le hizo, aquel que dijimos tiene el oficio de hacer tropezar y caer, fue el espíritu del mal, el Belzebul, el diablo, dicho de tantas maneras. Y como los enemigos de Jesús, por envidia, por competencia, por todo aquello por lo cual lo persiguieron, precisamente porque fueron tentados y superados por el espíritu del diablo, eran cada vez más numerosos, así como también sus discípulos eran cada vez más numerosos. Bueno, entonces inventan argumentos, cosas, con la finalidad, claro, de calumniar, de difamar, todo esto por envidia al Señor de la vida. El argumento de Jesús es muy simple, ¿no? Un reino dividido contra sí mismo no permanece, por esto es muy elemental, ¿no? Recordamos unas palabras de un escritor argentino, Martín Fierro, que decía esto: los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Haya entre ellos en cualquier tiempo que sea una amistad verdadera, porque si entre ellos se pelean los devoran los de afuera. Fíjense el sentido común de un hombre que piensa precisamente del sentido común. Si nosotros nos peleamos contra nosotros mismos, si nosotros, enfrentamos al Espíritu de Dios que está en nosotros y que nos trae la vida, bueno, en definitiva, los que nos caemos somos nosotros. El diablo hace tentar, pero en Cristo Jesús, unidos al Señor de la vida, superamos la tentación, aniquilamos la muerte, derrotamos al enemigo de Dios. El poder de Belzebul al lado del poder de Dios es aniquilado, es nada. Y el Señor es lo que vino a hacer, y precisamente lo que hizo. Y por eso en usted está ahora la posibilidad de hacerlo. Si usted es fiel a la palabra, si usted ha sido sembrado y ha hecho fruto de esa palabra, usted cuando llegue el momento de la tentación, usted la enfrentará con el poder de Dios y superará el poder del diablo y de los espíritus del mal. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, como bien decías, ¿no? O sea, ya en esa unidad que nos pide el Señor, disfrutar y trabajar, dejarnos de estar peleándonos con nosotros mismos y con los demás si realmente seguimos al Señor. Y fíjate cómo el Señor en todo nos muestra que es necesaria la unidad. Hablabas tú de la mano, ¿no? Y veía mi mano. La mano nuestra tiene dedos gordos, dedos largos, dedos cortos. Y sin embargo, forma parte cada una de esos dedos, de esos tamaños, son necesarios para que la mano tenga fuerza. Así nosotros, como pueblo de Dios, cada uno con su diferente carisma, formamos ese pueblo que tiene fuerza mientras se mantenga unido. ¿Y qué fuerza? La fuerza que Dios nos da. Por eso el cristiano, espiritualmente robustecido, que ha sido sembrado por la palabra y el espíritu de nuestro Dios, ha adquirido una fortaleza que solamente puede proceder de Dios, y de Dios procede en él el poder para superar la tentación y a todo espíritu que nos tiente desde la comisión del mal. Confiemos siempre en aquel que está en nosotros, con nosotros, y que superó la muerte y la supera en nosotros. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas.
Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de amor, tu espíritu de poder, tu espíritu de vida, Señor. En tu nombre santo lo pedimos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.